En ese sentido, por eso que tenemos nuestro cuadernillo, mire, nuestro manualcito guía, el discipulado, 46 lecciones. Si usted no tiene, por favor, usted tiene que tener esto. Esto lo enseñamos aquí en el servicio, porque somos una congregación de la palabra. Mire, y venimos aquí para ser instruidos en la palabra, no simplemente para escuchar un sermón y después de salir de ahí, no olvidamos. Esto es para que usted crezca, para que usted se interese en la palabra, para que usted, luego de haber escuchado la enseñanza de este servidor, usted vaya a su casa, repase el tema, repase los versículos bíblicos, le comente a su esposa le comenta a usted, y usted ahí con su esposo otra vez usa durante toda la semana como un material devocionario para enseñarle a tus hijos también y para que tú puedas usar en las células. La palabra de Dios va a crecer, va a crecer, va a crecer, y usted sistemáticamente va a tener esta herramienta y va a tener esta información por escrito. Esto ya está en YouTube, no está en el tuyo, está en YouTube. La enseñanza de la palabra de Dios para que usted, mire, en vez de dormirse con Tinelli o de dormirse con Moisés de Telefuturo, usted se duerma ahí con la palabra de Dios. Mire, que esa palabra te ministre. Porque muchas veces uno duerme con la radio prendida del mundo, duerme con la radio, música del mundo, con la televisión prendida. Pues, ¿qué es lo que me pasa? Yo te estuvo ministrando el diablo toda la noche y te estuvo vomitando, te estaba tirando pedo ahí. El televisor, yo, ¿qué es lo que me pasa? No puedo, mi amor, andate nomás al trabajo, no me quiero trabajar. Y tú. Entonces la palabra de Dios está para que te ministre. ¿Me está siguiendo? Entonces aquí está el material y hoy vamos a estar desarrollando, porque somos una iglesia seria, vamos a estar desarrollando el tema número 31. El tema Jesucristo y la importancia de la revelación divina. Jesucristo y la importancia de la revelación divina. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 1-3. El propósito de esta enseñanza es, número 1, entender la importancia de la revelación de Jesucristo. Número 2, conocer el concepto de la palabra revelación. Y número 3, determinar obedecer los mandamientos de Dios. Es el objetivo de la lección número 31, cuyo tema es Jesucristo y la importancia de la revelación divina. Dice Apocalipsis 1:3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Hace 2000 años que vino esta palabra y las cosas que iban sucediendo en ese marco, en ese contexto. Juan revela por medio del Espíritu de Dios que, mire, era pronto, porque usted apenas 70, 80 años vivimos. Los más robustos llegan a los 80 años. Mire, y si usted muere sin Cristo, es pronto todo, es pronto todo. El cielo o el infierno, es pronto todo. Mire, creemos que vamos a vivir, y hoy, después de 2000 años, el pronto es mucho más pronto. Estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. Suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí está la triple bendición para usted, para mí. Bienaventurado el que lee. Lea la palabra de Dios, usted va a ser feliz. Lea la palabra de Dios, usted va a ser inteligente. Lea la palabra de Dios, usted va a ser un hombre sabio, una mujer sabia. Lea la palabra de Dios, usted va a ser un hombre sano, un hombre fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Lea la palabra de Dios y usted va a ser producto de lo que come. Producto de lo que come, producto de lo que comemos somos. Producto de lo que comemos somos. Lea usted la palabra. Bienaventurado el que lee, porque el que lee va a tener sabiduría. El que lee va a tener conocimiento. El que lee va a tener discernimiento, interpretación de las cosas espirituales y el escenario en el cual estamos, escenario profético. Bienaventurado el que lee. El que no lee, no viene la bendición sobre su vida. Viene la oscuridad, viene la necedad, viene la ignorancia, y está ahí perdido como esas gallinas en calle Palma. ¿Vio usted una gallina en calle Palma? Le pasa el tranvía encima y ni se da cuenta que ya es para la olla. Bienaventurado para los que dicen leen y los que oyen. Le felicito que usted venga
a oír la palabra de Dios en su célula, en la escuela de líderes, en los servicios, pero no es suficiente oír, hay que leer. Hay que leer, hay que meditar, hay que obedecer. Estudiar la palabra. Los que leen y los que oyen. Leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y la tercera bendición para aquellos que guardan, leen, oyen y guardan las cosas en ellas escritas. La palabra guardar aquí en este contexto dice, o tiene la idea de poner atención. Poner atención. Darle, mire, el valor a toda esta información, guardar en el corazón. ¿Para qué? Para que ese sea tu protector, sea el temor de Dios dentro de ti, guardándote del pecado. Los que guardan las cosas que en ellas están escritas, como en este libro Apocalipsis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, porque el tiempo está cerca. Leemos la introducción de nuestro material, capítulo 31, página 70 de nuestro manual guía. ¿Qué nos enseña el pasaje? El pasaje leído, Apocalipsis 1 al 3. Nos enseña la importancia de la revelación del misterio escondido en Dios, misterio revelado respecto al futuro del mundo y de toda la humanidad. Valoremos, discípulos de Cristo, estas extraordinarias informaciones de hechos proféticos provenientes del mismo corazón de Dios. ¿Qué es profecía? Una historia contada de antemano, una noticia que va a suceder, que todavía no sucedió, pero que va a suceder porque Dios ya te adelantó lo que le va a pasar al mundo. ¿Qué es historia? El relato de hechos pasados, y está en las crónicas, en los anales, mire, de la historia ya sea de Paraguay, de la historia universal, las fechas, las personas, las situaciones, está eso registrado y recordamos lo que pasó. Eso es historia. ¿Qué es profecía? Mire, es una historia contada por adelantado. Es la revelación del plan de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, el que memoriza y el que tiene en cuenta y está atento a la palabra profética, mirando el escenario a la luz de esa palabra profética, a la luz de la historia contada de Dios por anticipado. Mire, va a ser dichoso, va a ser feliz, porque va a tener su norte bien orientado. Entonces, eso es lo que espera Dios de nosotros. Esta revelación que ganó Jesús en el Calvario, no hubiésemos tenido el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos, si Cristo no hubiese muerto, resucitado, porque el capítulo 5 de Apocalipsis nos habla del Dios sentado en su trono, con el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, los misterios de Dios, que a través de Cristo, del sacrificio de Cristo, se nos revela el plan eterno de Dios. ¿Para qué? Para que tu fe, mi fe, esté fundada en la palabra de Dios, no en filosofías y en, mire, vaticinios humanos. La importancia de la revelación del misterio de Dios. Punto 1. Es de suma importancia entender el concepto de la palabra revelación. ¿Qué significa revelación? Significa algo imposible de conocer por ningún medio o esfuerzos humanos, a no ser que Dios lo muestre, le muestre y cuente y descubra el misterio. Ese es el concepto de revelación. No es que tú, mire, descubres a Dios porque le buscaste, porque leíste en un libro o porque escarbaste en las bibliotecas del mundo y llegaste a la conclusión que Dios existe. Hay mucha gente que no sale de las librerías, no sale, mire, de las grandes bibliotecas y están buscando, leyeron ya 5,000 libros, 7,000 libros buscando el argumento para probar que Dios no existe. Y después de leer 3,000 libros se pavonea, dice: señoras, señores, quitan su filosofía, su ideología, el producto, mire, de su necedad, y dice: Dios no existe. Porque leyó 3,000 libros y en el mundo entero creo que hay más de, no sé, mil millones de libros. Y no hay necesidad de hacer todo ese esfuerzo. Simplemente hay que salir ahí afuera. Cuando usted sale, diga: allá está la luna que mi Dios creó. Dios existe, por eso está la luna. Después de la mañana temprano, el sol. Génesis 1:14. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche la luna. E hizo también las estrellas. Jesús creó, tiró por todo el universo,
Y hay estrellas que son mucho mayores que nuestro sol. Nuestro sol es mayor, 1.500.000 veces más grande que la Tierra. Y hay estrellas que son 1.500.000, 2 millones veces más grande que el propio sol, esparcidos y colgados de la nada por el poder de la palabra de Dios. Revelación. Muchos hablan de Jesús, vieron la película de Mel Gibson, La Pasión, y lloraron mucho, pero se van. Pero usted y yo tenemos la revelación, el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que eso viene del cielo. ¿Cuántos le conocen a Jesús? ¿Cuántos le tienen a Jesús en su corazón? Eso es revelación. No es que por esfuerzo humano usted tiene ese conocimiento. Así que aprovechemos nuestra condición de hijos de Dios, leamos la palabra, digamos al Espíritu Santo: yo estoy interesado en conocerte. Conocer la palabra de Dios, todos estos misterios. Y joven, métete con el Señor, lee la palabra, memoriza la palabra. Isaac Newton, ¿cuántos le conocen a Isaac Newton? El que descubrió un montón de cosas. ¿Sabe qué hacía él? Memorizaba la palabra, y en especial el libro de Daniel y de Apocalipsis. Las cosas que Dios le mostró. Colón, lo que nos cuenta la historia. Mire, ¿por qué descubrió América? Y él estaba completamente seguro que la tierra era redonda. Él leía la palabra. Colón era un cristiano. ¿Sabías? Entonces lee la palabra y hay cosas que vas a, mire, contarle al mundo. Mire, cosas que todavía están escondidas, que por la gracia de Dios vas a. ¿Dónde está mi pañuelo? Aquí está el pañuelo. No te escondas de mí. La importancia, apreciados, de entender la palabra revelación. Dios nos revela su misterio. El Señor Jesucristo nos reveló o descorre el telón del futuro y nos comparte las cosas que deben suceder pronto en el Apocalipsis. Lea el libro de Apocalipsis. No le tenga miedo a usted, pastor. Yo no leo el libro de Apocalipsis por esos monstruos de 7 cabezas con 7 cuernos. Me da miedo. ¿Qué es lo que es esa mujer sentada sobre la bestia? Dice que viene con un caballo, qué sé yo, del cielo, su ojo como llama de fuego. Lea usted la palabra. Eso es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza. No le tengas miedo a la palabra de Dios. Dile: Señor, abre mi mente, abre mi corazón para que yo pueda entender las maravillas de tu ley. Lea usted la palabra, especialmente el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, porque es para este tiempo. El libro de Daniel es para que usted comprenda el plan de Dios para Israel, lo que está pasando, la invasión rusa. Ahí que se está por gestar todo este conflicto en el Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Para qué? Y ahí Israel está en el foco de las noticias mundiales. Lea usted el libro de Daniel y va a entender. Lea usted el libro de Apocalipsis y usted va a tener una comprensión general del mundo en que estamos y en qué etapa del plan de Dios. Mire, y las cosas que van a ocurrir en breve, para que usted y yo tomemos los recaudos. Punto 2. Es de suma importancia apreciar, valorar este misterio revelado respecto al futuro de la humanidad, porque es la revelación que Dios le entregó a Jesucristo, porque Él lo ganó en la cruz para todos nosotros. Mediante su muerte y resurrección adquirió el derecho a esta información confidencial para compartirlo con la iglesia. La gente que no tiene el Espíritu de Dios también lee el Apocalipsis. Santon LaWay, el que escribió la Biblia satánica, también lee la Biblia, pero no de la perspectiva del autor, sino de la perspectiva de Lucifer, de la perspectiva de la necedad, de la perspectiva del mundo ocultista. Hay gente que lee la Biblia, usa la Biblia. Los brujos usan la Biblia. Para su conveniencia el diablo usa la Biblia, quita palabras fuera de contexto, versículos fuera de contexto y arma las doctrinas aparentemente bíblicas, pero que te llevan a otro lado. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen el PIN, no tienen el Espíritu de Dios. Usted y yo abrimos la Biblia porque somos hijos de Dios, comprendemos perfectamente porque el autor vive en nosotros y el autor es nuestro papá y Él nos da la información correcta. Lea la palabra. La importancia de leer la palabra en este tiempo. Mire, Dios comparte este derecho con su iglesia, que somos usted y yo, la revelación que Cristo logró para nosotros. Es de suma importancia ver en esta revelación el amor y la misericordia de Dios en el hecho de no esconder este misterio de sus fieles que viven en la tierra, pasando por el proceso de la redención hasta alcanzar la salvación que será manifestada cuando aparezca nuevamente por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo el amor de Dios en esta revelación? Mire, mostrándonos de antemano las cosas que van a suceder. Y usted y yo creemos, ¿saben por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la profecía dentro de nosotros. Leemos lo que dice primera de Pedro 3.
En adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros, todos nosotros, os alegráis. Nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro, tu fe también se va a probar. Si ha hallado tu fe en este marco, en este contexto de iniquidad, en este contexto de injusticia, sea encontrada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito sea Dios. Entonces vemos que en esta revelación del Apocalipsis, el amor maravilloso de Dios. Estamos en un mundo plagado de injusticia, de maldad, de ignorancia y de mentira. Estamos en este campo minado por el diablo, siendo entrenados por el Señor, a ver si vamos a creerle a su palabra. Creámosle a la palabra del Señor, porque es el único elemento, la lámpara que alumbra nuestra oscuridad y alumbra nuestro camino. Y aquí vemos el tremendo amor de Dios para conducirnos por el camino de la verdad, y que podamos llegar al término de nuestra fe en la palabra de Dios, que es la salvación de nuestra alma. Es de suma importancia comprender que todo lo revelado en el Apocalipsis debe suceder, como dice el versículo 1, es decir, que es necesario que suceda pronto, que el plazo, la autorización y el orden de los sucesos están decretados por Dios, que Dios es quien dijo que sucederá todas las cosas, acontecerá ciertísimamente. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que es imposible que no suceda estos hechos, porque Dios dijo: deben suceder y va a suceder. Que nadie puede atrasar, anular, entorpecer el decreto divino. Por eso bienaventurados los que escuchan, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque va a suceder. ¿Quién lo dijo? Dios, que no miente. Punto 5 de su guía. Es de suma importancia saber que esta declaración, es decir, el decreto divino, fue anunciado y documentado, fue firmado y enviado por medio de un ángel del Señor a Juan. Y en esta noche, mire, está siendo revelado a través de este servidor la palabra de Dios, que vino hace 2000 años en la isla de Patmos. Aprendemos de esto que todo lo que nos revela el Apocalipsis está garantizado por Dios, que se cumplirá. ¿Cuándo? Pronto. Punto 6. Es de suma importancia entender lo que el apóstol Juan desea que transmitamos, lo que desea transmitirnos, comunicarnos. ¿Qué decía el apóstol? Informarnos, número 1, que todo esto no es imaginación suya, no es imaginación de Juan. Hay tantos, mire, profetas apocalípticos, catastrofistas, agoreros de signos malos, pero esto, dice Juan, esto es la palabra del Señor. No es simplemente porque me dormí comiendo mucha pizza y tomando 4 litros de Coca-Cola y encima un todiño. No, esto es Dios, no es imaginación mía. Que todo lo que vio y oyó Juan es pura verdad, que está testificado, que está testificando la palabra de Dios que le fue revelado, que es el testimonio de la verdad, Jesucristo, que nos revela y nos relata las cosas que van a suceder, que fue el propio Padre Celestial y Jesucristo quienes le habían revelado el futuro próximo respecto al mundo y todo lo que en ellos hay. Ahí está registrado en el libro de Apocalipsis. Por favor, crean, porque ese material, esa información, ese CNN del cielo, ese BBC, ese medio masivo de información
que tiene la capacidad de contar las cosas que van a suceder antes que sucedan. Los medios noticiosos que hacen, cuentan las cosas que están sucediendo en el momento, pero no saben lo que va a suceder dentro de 5 minutos, dentro de un día, una semana, un año al mundo. Aquí en el libro de Apocalipsis tenemos todo por adelantado con lujos de detalles. Para usted, para mí, para que tomemos la decisión correcta. Número 7, es de suma importancia dar testimonio, número 1, del Señor Jesucristo, como lo hizo Juan. Número 2, dar testimonio de la palabra de Dios, como lo hizo el apóstol Juan. Como vemos en Apocalipsis 1, 2, debemos dar testimonio de todo lo que el Señor nos dio a conocer, de su gran amor y de ese gran plan de salvación y gracia infinita. Leemos lo que dice el Salmo 66, 16, por favor. Dice: venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. Tenemos que hablar de la palabra. Juan habló de lo que Dios le dio a su alma. Esta revelación, lo que usted recibió de Cristo, cuenta a los demás. Cuente su testimonio personal. Cuente la palabra. Habla de la palabra. Cuente lo que Dios le ha hecho a tu alma. Lo que eras antes, lo que eras hoy. Hay mucha gente que ya tiene el corazón preparado para oír la palabra, el mensaje del cielo. Leemos Hechos capítulo 4, verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted y yo tenemos ese privilegio de predicar lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que Dios hizo en nosotros y lo que va a hacer a través de nosotros cuando compartimos la palabra. 2 Corintios 4, 13. Estamos en el punto de la importancia de dar testimonio, como lo dijo Juan, de las cosas que vio. Usted y yo también tenemos que dar testimonio de las cosas que Dios hizo en nuestras vidas. 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida? ¿Cuántos creen que Cristo viene por segunda vez? ¿Cuántos creen que el infierno existe? ¿Que el cielo existe? Habla lo que crees en el nombre de Jesús y no serás avergonzado si hablas y predicas la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Hable la palabra, predique usted el evangelio, presente a Cristo, cuente las maravillas que Él ha hecho en tu vida y Dios te va a respaldar, porque cuando tú predicas el evangelio es cuando tú presentas la persona de Cristo, todo el cielo respalda y ahí se desata el poder de Dios para echar fuera demonios, resucitar muertos y sanar toda dolencia. En el nombre de Jesús. La importancia, punto 8. Es de suma importancia tomar las 3 bendiciones gloriosas y poderosas de estas revelaciones. ¿Para quiénes son estas bendiciones? Mire, para el que lee. Lea la palabra. ¿Quiere usted ser más sabio? Lea la palabra. Número 1, infórmese. Para aquel que lee, se informa, como lo estamos haciendo hoy. ¿Para quién es esta triple bendición? Para los que oyen, porque su fe y esperanza aumenta. La fe viene de Romanos 10:17, viene por el oír la palabra de Dios. Lea la palabra y esa palabra te va a hablar, le va a hablar a tu alma, porque la palabra es espíritu. ¿Para quién es la bendición? Para los que guardan, es decir, se determinan a obedecer a Dios, porque el tiempo del fin está cerca. Viene pronto nuestro Señor. Qué lindos consejos nos están dando el Señor. La recomendación que los creyentes deben guardar. La recomendación que Dios le da a los creyentes que deben guardar los mandamientos de la revelación indica que este es un libro práctico que contiene instrucciones morales y no solo profecías sobre el futuro. Se debe leer el libro para aprender y aplicar sus grandes verdades espirituales, no solo para conocer el programa de Dios sobre el futuro para el mundo o para su pueblo. Sobre todo, el libro debe acercar a los creyentes a Jesucristo en fe, esperanza y amor. Hay que leer esta palabra no simplemente para conocer las cosas que van a suceder. Leer la palabra para que nuestros corazones estén mucho más cerca de Jesús. Amemos a Jesús, amemos al Dios Todopoderoso
Y hoy, mediante el conocimiento de las cosas que van a suceder en breve, hoy tomemos la decisión correcta. Cuando venga el pecado, usted diga, no. Pecadito, hace rato que me tenías engañado, siempre me tenías en tu bolsa, en tu bolsillo. Ahora ya no, estoy del otro lado de la vereda. En el nombre de Jesús de Nazaret, estar cerca del corazón de Dios para obedecerle a Dios. ¿Y para qué? Para gozar con el Señor eternamente y para siempre. Conclusión de la enseñanza. Recapitulamos los puntos de este pasaje de Apocalipsis 1 al 3. Estudiamos los siguientes puntos. Número 1, la importancia de conocer el concepto de la palabra revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? Algo que Dios te cuenta, te muestra, que no es que vos conseguiste porque eres sabio, eres inteligencia, o porque tienes un PhD en alguna rama de la ciencia y del saber. Esto es algo que el hombre por sus propios esfuerzos no puede entender, no puede conocer. El libro de Apocalipsis es una revelación que Dios le mostró a Jesucristo, Jesucristo a su ángel, el ángel a los apóstoles, y hoy nos llega esta información que Jesús ganó por su sangre y sacrificio en el Calvario para todos nosotros. Nos adelanta al futuro. ¿Qué va a hacer usted con esta información? La revelación de Dios. La importancia, hemos visto, de valorar la revelación de Jesucristo. La importancia de ver el amor de Dios en esta revelación. Le dice Dios a sus hijos, como usted le dice a su hijito que va a la escuela: mijito, cuando vas a cruzar la calle, mira ambos costados. No importa que esté la luz verde, mira simplemente por prudencia ambos costados. Le está dando instrucción. Mijita, si llueve y se acerca alguien y te dice: te voy a llevar mi hija a tu casa, no te subas con ningún extraño. Mijito, mi hijo, no te acerques ahí. Hay un hombre muy elegante que te dice: quiero regalarte esto, mi hijo. Quiero darte para tu saldo, para tu teléfono, para esto, para lo otro. No hagas caso a un extraño. Papá le da esas instrucciones a sus hijos. ¿Para qué? Para protegerle. Y papá nos da las instrucciones de las cosas que van a suceder pronto, porque aquí la información es poder. Nos hace sabios para tomar la decisión correcta. Y no nos subamos al coche del diablo que te dice: yo te voy a llevar aquí. Hace pues esto. Tenemos la luz del Señor. Y vemos el amor de Dios aquí en esta revelación. ¿Por qué? Porque Él respeta tu libre albedrío. Te libró del señorío de las tinieblas. Eres libre. Conservas la libertad de tomar decisiones en el reino de la luz. Y Él espera que tu voluntad, que está libre, tú lo uses para tu propio bien, obedeciendo su palabra. 4, hemos visto la importancia de entender que estos hechos están decretados por Dios, van a suceder. Hemos visto la importancia de entender lo que Juan decía, comunicarnos las cosas que van a suceder pronto. La importancia de dar testimonio del Señor Jesucristo y la palabra de Dios en este tiempo es importante. La Biblia dice: aquel que gana almas es sabio. Dios está en el negocio de las almas y usted y yo debemos estar también en esta empresa redentora, ganando almas, hablando el evangelio, predicando la palabra. Hemos visto la importancia de tomar las 3 bendiciones gloriosas y poderosas que trae este libro: el que lee, el que oye, el que guarda. Es decir, he leído tu palabra, papá. Padre, he oído tu voz, la voy a llevar a la práctica, voy a creer a tu palabra. Feliz aquellos que, mire, tienen esta actitud: leen, oyen y obedecen la palabra. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta información que en esta noche hemos recibido. Querido Dios, vemos tu amor inmensurable, incalculable, inmutable, Señor, para con nosotros, entregándonos esta información que solamente nosotros, tus hijos, sabemos porque tenemos tu espíritu. Y todo aquel que crea tu palabra no va a ser avergonzado, porque estas cosas están decretadas, sucederán pronto, en breve. Somos esa generación que verá, Padre, todo esto que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis. Gracias por la bendición de oír tu palabra, de leer tu palabra. Y Señor, danos un corazón entendido, obediente, para guardar, es decir,
llevar a la práctica todos estos consejos que tú nos estás dando para pasar esa eternidad contigo. Yo bendigo a tu pueblo, papá, en el nombre poderoso de Jesús Nazaret, y declaro que el día de mañana y toda esta semana va a ser una semana de bendición, donde tú nos vas a guardar de todo accidente que podamos cometer y nos puedan cometer. Tú nos vas a prosperar y vas a poner gente cuyos corazones están preparados para recibir tu palabra, y vamos a ganar almas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.